durante el 2024, la violencia intrafamiliar en México mostró un aumento alarmante. Según datos de T-Research Internacional, hasta febrero de 2024, se registraron 1.238.702 casos de violencia familiar en 5 años de la actual administración, con 284.133 denuncias en 2023, un incremento significativo respecto a los 1.000 del año 2018. Especialistas en el tema, lo cual nos ayudarán a entender este problema familiar y cómo hacerle frente. Empezaremos con el licenciado Octavio Guadalupe Aguirre Mombela, su carrera licenciatura de Derecho de la Universidad Univer, especialidad asesor legislativo, trayectoria presidente del Colectivo por la Paz México y administrador de CIE Planificaciones. Tendremos a Nancy Guadalupe Chávez Hernández, licenciatura en Derecho, trayectoria 12 años en la rama de Seguridad Pública, 4 años llevando la temática de violencia de género, así como certificaciones del tema avalados por el Centro Iberoamericano de Formación y Certificación. Bien, iniciaremos, tendremos 3 minutos para cada uno de ustedes las respuestas que vayan a dar. Empezaremos con el licenciado Octavio. Licenciado, gracias por venir, estar aquí entre nosotros. Tenemos una pregunta para usted. ¿Cuáles son los derechos legales de las víctimas de violencia intrafamiliar independientemente del género del agresor o la víctima? Muy bien, primeramente agradecer la invitación, es un gusto estar aquí, dar un saludo a todos los que nos están viendo, y bueno, pues derechos legales, pues más bien el tema es las opciones que tienes cuando eres víctima, o en el caso cuando eres agresor, o eres un supuesto agresor. Para las víctimas existe la denuncia, que es la primera línea con la que se ataca un acto de violencia intrafamiliar. Esa denuncia deriva también con otras circunstancias de carácter familiar, que viene siendo un tema, si la violencia es directamente ejercida hacia los menores de edad, pues estamos hablando también de una demanda por la pérdida de patria potestad. Dependerá de las circunstancias y modo y tiempo y lugar que surge en esa violencia. En el caso de la mujer o en el caso del hombre, si es directamente a ellos, pues bueno, la línea que se debe seguir es presentar una denuncia en contra de la persona que ejerce esa violencia, ¿no? Es muy complicada esa línea de violencia intrafamiliar, digo, hay una vertiente ahí, un tema, porque no toda la violencia es física. Hay violencia psicológica, económica, y bueno, ahí dependerá el estatus de la víctima o cómo se da el rol en el caso de las parejas, ¿no? Y en el caso de los menores de edad, bueno, en ocasiones papá o mamá ejercen una violencia muy, ahí sí siempre casi trata de ser física, en ocasiones psicológicas, donde empiezan a generarle temor o miedo al hijo, y bueno, esa violencia también puede terminar en la pérdida de la patria potestad, o incluso la restricción en el caso de si hay guardia y custodia también. Entonces, en conclusión, pues se presenta una denuncia y dependiendo de las características del acto, puede generar también una demanda de carácter pérdida de patria potestad, o guardia custodia, o restricción incluso de la convivencia, dependerá de la situación en ese momento. Okay. Seguimos con la licenciada Nancy sobre código violeta, que es una de tus ramas. Sí. Bien, ¿qué nos podrías decir cómo funciona el código violeta en la práctica? Ok, primero que nada, muchas gracias por la invitación, saludos al público en general. Y pues, ¿cómo funciona Código Violeta? Código Violeta emana en base a todas las denuncias o en base a que México, el Estado de México fue castigado esto por tanta violencia generada hacia las mujeres. Entonces, en el cuerpo de seguridad emana esta área especializada para atención a mujeres víctimas de violencia. Pues en general es a grupos vulnerables, ya sea niños, niñas y adolescentes, así como personas de la tercera edad o con alguna enfermedad. ¿Sale? Se encuentra pues dentro de las corporaciones policías, quienes son profesionistas
que están en esta área hacen como, un segmento, los empiezan a elegir quienes cumplen con cierto perfil para poder atender este tipo de problemática. A diferencia de que las demás policías tienen un alto impacto ante la regulación del comportamiento en la sociedad. O sea, se toma diferente. O sea, en cada corporación ciertos elementos se encuentran ahí. Quien va a tener el primer contacto con las personas que sufren algún tipo de violencia o, pues, en su dado caso, algún tipo de conflicto. Gracias. Bien, seguimos con el licenciado Octavio. La siguiente pregunta es, ¿existen diferencias en el acceso a la justicia para hombres y mujeres que sufren violencia intrafamiliar? Si es así, ¿cuáles son esas diferencias y cómo se pueden abordar? Bien, bueno, pues en teoría, conforme al artículo 4 constitucional que nos habla que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, es una frase bonita que tiene mucha trascendencia, pero que no es aplicable, es inoperante. En la realidad, hay cierta tendencia, y a lo mejor va a haber algunos que no les agrade lo que voy a decir, pero este pensamiento de vicario, que le llaman, que tiene su origen en España y que tiene un principio que el hombre cuando nace siendo victimario y la mujer nace siendo víctima. Entonces, desde ese momento te está dejando muy claro que todo lo que suceda en el entorno y tenga que ver con que la mujer manifieste que es víctima, el Estado ejerce todo su poder en contra del hombre, ¿no? Juzgan inmediatamente sin llegar a la verdad. Lo vemos, digo, tristemente, me queda claro que hay casos especiales donde la violencia sí es ejercida directamente por un hombre de manera excesiva. Incluso considero que sí, de repente la ley sí aplica en esos casos, pero sí es sobra decirlo que en demasía este sistema jurídico es utilizado para fines que no tienen nada que ver con la violencia, para imponer una voluntad. Con un caso muy práctico, de repente la mujer quiere que se le pague más de pensión, el hombre dice no tengo, porque pues gano poco, estamos en un país donde el sueldo el mínimo está en 8,000 pesos, 10,000 pesos, y donde las rentas en Jalisco son de 5,000 pesos, pues entonces realmente no es factible pagar una pensión elevada. Sin embargo, cuando el hombre se niega, en algunos casos ejercen el de ir a presentar una denuncia porque me violentó. Y en ese momento se va todo el poder de la justicia en contra del hombre, ¿no? Desde que llegas al Instituto de la Mujer representando al hombre, ya te voltean a ver todos, como que ¿por qué representas a este asesino, golpeador y etc.? Pero no se van al fondo de los hechos, aunque escuchan la narrativa de parte del victimario supuesto o de la víctima, y aunque la autoridad prevé y ve que sí efectivamente hay aquí, no hay violencia como tal en el sentido de que el hombre ejerció, sino que es un conflicto de intereses, no hace más porque hay una perspectiva de género mal encabezada, mal enfocada, ¿no? ¿Y qué trae con eso? Trae problemas hacia los menores, hacia los hijos, y hace un poco difícil juzgar con perspectiva de género. Yo considero que ahí sí deberíamos tener un poquito más de tiempo en el sentido de analizar y ver con claridad, buscar lo que se llama la verdad legal y la verdad histórica, y no juzgar. Pues apegarnos al artículo 4 constitucional es lo más práctico, no hay más que vuelta, no hay más que inventarle. Okay. Gracias. Muy bien, vamos con una última pregunta durante este segmento con la licenciada Nancy del Código Violeta. Siguiente pregunta, ¿qué tipo de capacitación reciben los oficiales para aplicar el Código Violeta de manera efectiva? Ok, dentro de las capacitaciones o cursos que se debería de tener,
existe mucho en la modalidad, todo perspectiva de género, cualquier tipo de violencia o cualquier tipo de, en esa modalidad, vaya. Lo que tocan mucho y es muy importante sobre la sensibilización que pueda tener algún elemento de seguridad hacia con la persona víctima de violencia. ¿Para qué? Para no juzgar, vaya. Eso es lo que nos practicamos mucho, el no juzgar hacia las personas para tener esa apertura que ellas mismas puedan tener algún tipo de acercamiento y realmente contarnos como pues la verdad histórica, como bien lo comentaba el licenciado, y no se llega a distorsionar todo esto para poder tener pues la mejor de las soluciones a su caso. Ok. Bueno, estamos viendo un tema muy interesante. Síguenos ahorita todavía tenemos más por abarcar sobre este tema. Volvemos. Bien, volvemos a este tema interesante de violencia intrafamiliar y las causas que la provocan. Continuamos con el licenciado Octavio. Tercera pregunta, ¿qué medidas de protección legal existen para las víctimas de violencia intrafamiliar y cómo se pueden solicitar? Bien, una vez que se inicia o se presenta la demanda, la denuncia en contra del agresor, el Ministerio Público está facultado para generar órdenes de restricción, que serán la primera, dependiendo la situación del acto, la violencia en la que se forma, si incluso también está previsto, si viven en el mismo hogar, pues invita al victimario a salirse del hogar, ¿no? Porque hay una restricción, no puede estar cerca en una zona de, creo que son 100 metros aproximadamente. Estas medidas duran alrededor de 30 a 60 días. Y bueno, se supone que en ese supuesto debe iniciar el procedimiento de investigación y para que pueda determinar si existe o no existen los elementos suficientes para acreditar tal delito, ¿no? Que es la violencia. Gracias. Prosigo con lo que viene siendo la licenciada Nancy, de Código Violeta. ¿Cómo se coordina el Código Violeta con otros servicios de apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar? Ok, la coordinación es desde el momento que tú llegas, atendiendo algún tipo de reporte de servicio donde se encuentra la víctima. Te puedes coordinar con las instituciones. En primera instancia, si a simple vista estás viendo que tiene alguna lesión física, pues rápidamente servicios médicos en el lugar para que sea atendida, priorizando más que nada pues la integridad física, asimismo la emocional, directamente la llamada al Ministerio Público para que se lleve el procedimiento legal conforme pues a la violencia que está viviendo. En este caso, pues si hubiese niños, acudiríamos al Ministerio Público de Ciudad Niñez, asimismo como pues alguna trabajadora social en su dado caso, si no contara en el lugar con los padres de algún menor. O sea, ahí ya es dependiendo qué servicio sea para poder dar como pie hacia qué instancia vamos a poder acudir para dar por la atención tanto primaria y secundaria a las personas víctimas de violencia. Gracias. Bien, cuarta pregunta para el licenciado Octavio Guadalupe Mombela. ¿Qué tipo de órdenes de protección se pueden obtener en casos de violencia intrafamiliar y qué implicaciones tienen para el agresor y la víctima? Bueno, las órdenes de protección, como hace un momento lo comentaba, existe la orden de restricción y dependiendo de las circunstancias de los hechos, hay consecuencias para ambas partes, dependiendo quién. En el caso de si es hombre agresor y estamos hablando de un núcleo familiar donde funge como papá y tiene a sus hijos y esa violencia no solamente queda con la mujer, sino que trasciende a los menores, bueno, ahí hablamos que también empieza la restricción. En el caso del papá, pues el derecho a la custodia,
y posiblemente en un ámbito ya carácter familiar, pues la pérdida de la patria potestad. Viceversa también en el caso de la mujer, es la misma circunstancia, ¿no? Esas son las consecuencias que pueden surgir en el caso de cualquiera de las dos que sean victimarios. Gracias. Muy bien. Bien, para la licenciada Nancy, una pregunta sobre violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son las señales más comunes de violencia intrafamiliar que las personas deberían tener en cuenta? Ok. Bueno, aquí no lo tengo, pero pues hay unos folletitos o se lo encuentran en internet, se llama violentómetro o acosómetro. Es una manera muy fácil de identificar cuando ya encuentras ya sea tu pareja, con quien estás conviviendo o como quieras llamarlo, que tenga algún tipo de estas situaciones, llamadas, te hacen ignoración, como dicen, te ignoran, eh, de esas pasivo-agresivas comentarios de, ¿sabes qué? Oye, pues culparte por lo que eres, lo que tienes, o sea, son como pequeñas señales, ya se puede generar desde hacia un hombre, hacia una mujer, así como de una mujer hacia un hombre, y viceversa, incluso en las parejas homoparentales también puede existir, desmeritar los trabajos. Recordemos algo que decía Soraya, muy cierto, o sea, existe un problema, perdón, de armonía. Si en el lugar no se respetan, pues ahí es donde empiezan a generar este tipo de agresiones y cada vez va subiendo de tono, cada vez un poquito más, es donde te estás dando cuenta que esto ya no está bien y se va generando a todo en el ámbito familiar. Desgraciadamente en esa agresión familiar, pues salen más afectados pues las personas que no tienen conciencia de lo mismo, vaya, que pues relativamente son los hijos, que vamos tocando hijos de muy pequeña edad, porque todavía la inteligencia emocional pues no es como tal, no pueden decidir, sabes que esto está bien, está mal, y van creando este ciclo de violencia cada vez más, hasta, en dado caso, llegar a lo exagerado, el feminicidio que se ha dado. O sea, pueden pasar del primer paso hasta el último. Claro. Bien. Licenciado Octavio, quinta pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias legales para el agresor en caso de violencia intrafamiliar independientemente del género? Las consecuencias legales prácticamente puede ser prisión, dependiendo la magnitud del acto violento. Y como lo comentaba anteriormente, si suele tener el cargo de ser papá y la violencia se trasciende no nada más hacia la pareja, sino también a los hijos, pues perder la patria potestad, perder el derecho a la guardia y custodia, e incluso, dependiendo de la magnitud, la restricción de la convivencia. Esto va a depender mucho del tema de lo que sucede, ¿no? Porque si el acto que comete directamente va a prisión, pues pierde todos los derechos como tal, como papá, se restringen más que nada. Y en el caso viceversa, pues si es mujer, pues también sufre la misma circunstancia. Okay. Esta pregunta para la licenciada Nancy, código violeta. ¿Qué recursos están disponibles para las víctimas de violencia intrafamiliar en Jalisco? Aquí se encuentran instancias a donde pueden acudir cualquier persona víctima de violencia, así mismo como los generadores. Se encuentra la instancia de CISEM, que comentaba la licenciada Soraya, donde se encuentra que la institución pueden acudir a pedir ayuda, ya sean hombres o mujeres. O sea, ahí a todo género en general se le brinda el apoyo. Asimismo se encuentra el Centro de Justicia para las Mujeres, se encuentra el SECOVIM, que es para las personas generadoras de violencia, donde pueden acudir para llevar algún tipo de seguimiento psicológico o terapéutico para pues dejar de tenerlo, así como mismo el proceso legal, creo que en un punto
lo piden, vaya. También se encuentra el DIF, si se contará con menores de edad, así como mismo como la Procuraduría de Niños y Adolescentes, donde pueden acudir. Aquí las instancias son totalmente gratuitas, así mismo como en el sistema se cuenta con asesoría legal, psicológica, trabajo social, en su dado caso no tuvieran trabajo, también les ayudan a conseguirlo para que puedan pues tener dentro de la sociedad algún tipo de ayuda totalmente gratuita. Interesante. Muchísimas gracias. Seguimos ahorita aquí en el programa. Ahorita regresamos. No se vayan, quédense con nosotros. En Red Tapatía, con el tema de violencia intrafamiliar y qué son las causas que las provocan. Tenemos una pregunta para el licenciado Octavio. ¿Qué recursos legales están disponibles para las víctimas de violencia intrafamiliar y cómo se pueden acceder a ellos? Bien, bueno, primeramente vamos a hacer una acotación en el sentido de que cuando se sufre violencia como tal, el recurso es una denuncia. Esta denuncia se presenta ante el Ministerio Público. En el común se le conoce como es un acto penal, ¿sí? Ya que al final de cuentas puede derivar en un acto de prisión. Pero también este tipo de violencia se da mucho en el núcleo familiar cuando existe un conflicto entre padre y madre y están en un proceso de separación o no se casaron y simplemente tienen hijos en común y se da la violencia de no te permito ver a los niños, te exijo que me pagues la pensión, yo tengo derechos sobre los niños y todo ese conflicto y ese se deriva en una demanda que es de carácter civil o carácter familiar, la cual tiene unas características muy propias que se tienen que presentar ante un juzgado de lo familiar y cumple con los elementos de presentar, ofrecer las actas de nacimiento de tus hijos, si se casaron, el acta de matrimonio y manifestar pues de qué es lo que tú pretendes, ¿no? Si es en el caso papá o mamá, pretenden mantener la guardia y custodia, que es el acto de tener a los menores bajo su resguardo, o si en el caso del que tiene la guardia y custodia no le permite al otro, el otro tiene la facultad de demandar una convivencia que es un derecho del menor, no está sujeto a decisiones de mamá o papá. El derecho del menor es de convivir con sus papás y con la familia inmediata, que son abuelos y tíos. Es un tema es un conflicto y ahí hay mucha violencia no física, psicológica. Entonces sí hay una gran diferencia entre. Entonces, en conclusión, la demanda es de carácter familiar civil y la denuncia es la que se presenta directamente al Ministerio Público por actos de violencia directamente sobre la persona. Gracias. Para la licenciada Nancy, ¿qué mitos o ideas erróneas sobre la violencia intrafamiliar son importantes desmentir? Pues es algo pues de las viejas costumbres porque está ahí porque le gusta. El hecho de que el hombre tiene que trabajar para llevar a el alimento a su casa, es el proveedor. La mujer se queda en su casa a cuidar a los niños. Es un mito que ya, o sea, ya no va dentro de, así como la violencia generada de papá a mamá, no afecta a los hijos, obviamente sí los afecta. El hecho de que, pues, el mito de que si el hombre es sensible a la violencia, pues ya no es hombre. Pues no, o sea, hay infinidad de mitos dentro de la sociedad que nosotros los catalogamos como que es menos su hombría o directamente a las mujeres como que siempre tienes que ser la sumisa dentro de la relación o pues si se ha dado acaso estamos tan enrolados en esto que incluso cuando hay parejas homosexuales alguno tiene que llevar el rol y ciertamente no es así y pues como en esos puntos muy específicos que la sociedad nos creamos y dices, pues no, o sea, no, somos seres humanos con las mismas capacidades, con las mismas necesidades dentro de esta sociedad. O sea, básicamente, solamente es que nos caiga el 20 de tocar el piso de realmente qué queremos dentro de este vínculo.
Gracias. Bien. Una pregunta más para el licenciado Octavio. ¿Cómo se manejan los casos de violencia intrafamiliar donde la agresora es mujer y la víctima es el hombre? O viceversa, en caso de que el hombre sea el agresor. Es una buena pregunta. Normalmente, tu servidor soy abogado que me toca representar a quienes son acusados hombres por ejercer violencia hacia la mujer. Muy solamente una vez en mi vida como abogado me ha tocado representar a un hombre de violencia ejercida por su mujer, ¿no? Le costó mucho trabajo, estuvo soportando más de 10 años de violencia hasta que creo que pues hizo a un lado su orgullo, así lo dijo él, y determinó que era momento de presentar una denuncia en contra de ella porque ejercía violencia física, emocional, sexual, o sea, cumplió todos los parámetros. La experiencia fue, si ya a él le costaba trabajo, fue pésima ante la autoridad, porque llegar y presentar una denuncia genera una falta de respeto de las autoridades, se reían, como diciendo, ¿en serio? ¿Usted viene a presentar una denuncia en contra de su mujer? Y lo cuestionaban durísimo. O sea, tardamos alrededor de 6 horas en hacer la denuncia porque lo cuestionaban. Y cuando me ha tocado acompañar a las mujeres a presentar una denuncia por violencia, inmediatamente le toman los datos, inmediatamente le mandan a una trabajadora social, inmediatamente están ya preparando la orden de restricción y no hacen muchas preguntas, anotan tal cual lo que le dice, incluso en el escrito que van desarrollando, la van dirigiendo de cierta manera que lo que diga, como te llamamos los abogados, se encuadre. Entonces, pues la gran diferencia es que como hombre, si sufres violencia por una mujer es complicado, ¿eh? Como persona, como ser humano, como hombre, querer reconocer que eres violentado por una mujer es complicado. Gracias. Bien. Otra pregunta para Nancy, código violeta. ¿Cómo pueden los amigos y familiares ayudar a una víctima de violencia intrafamiliar? No juzgando. Como lo comentábamos hace ratito, o sea, no juzgando, de verdad que las personas que viven algún tipo de violencia necesitan mucho de nuestro apoyo porque son a quien acuden hacia con nosotros cuando tienen la decisión de hacerlo. O sea, cualquier persona conscientemente, ninguna, se los puedo asegurar, quiere vivir algún tipo de violencia, ninguna, conscientemente. Entonces, están pasando por un proceso que es muy difícil en este ciclo de violencia, solamente no juzgar y apoyar, porque de esa manera la van a ayudar bastante. Gracias. Bien, vamos por otra pregunta para el licenciado Octavio. ¿Qué desafíos legales enfrentan los hombres al denunciar la violencia intrafamiliar por parte de una mujer y viceversa? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la mujer? Muy bien, bueno, el desafío que puede presentarse o llamársele desafío por parte del hombre cuando quiere presentar una denuncia en contra de una mujer, pues es acreditar el hecho, ¿no? Y que desde el momento que llega ante la autoridad, ya la misma autoridad lo está prejuzgando y dice, no es posible que tú sufras violencia, ¿no? Y más si el hombre tiene la mala fortuna de medir 1,70 y a lo mejor está un poquito robusto, pues menos le van a creer que él sufra violencia. En el caso de la mujer, eh, bueno, para empezar, desde el momento que presenta su denuncia ya es una prueba. Si ella asistió, si fue golpeada y asistió a atenderse a la Cruz Verde, por decirlo así, se levanta un parte de lesiones y ese es otro elemento que puede acreditar que sufrió violencia. No es el elemento adecuado para decir que efectivamente sufrió violencia por parte de la persona que denuncia. Sin embargo, se acredita que físicamente recibió violencia. Puede ser otra persona o puede ser al que denuncie. Entonces, los elementos estos están. La tecnología, a veces graban el video, audio, y son elementos que se pueden promover como pruebas para acreditar, en este caso,
la existencia de violencia. Gracias. Bien, continuamos. Nancy, desde tu experiencia, ¿cuáles son los factores sociales y culturales que contribuyen a la violencia intrafamiliar en Jalisco? ¿Hay alguna creencia o norma social que lo perpetúe? Mm, es como hablábamos hace ratito, o sea, era o es realmente lo que la sociedad impone. O sea, la sociedad te va a imponer un montón de cosas de que tú debes de ser así y que así se debe de llevar. En este caso, en base a mi experiencia dentro del ámbito laboral, de verdad, eh, empoderamos tanto a la mujer y no digo que sea malo, o sea, porque yo también soy mujer y agradezco porque tengo muchísimos beneficios, pero también hay que tener, o sea, a crear más bien esta conciencia, porque todos somos iguales. Asimismo lo dice la Constitución, todos somos iguales. ¿Qué es lo que pasa con la equidad? Porque una controversia porque muchos dicen, ok, soy igual, sí, sí, claro que eres igual, quiero las cosas iguales. Lo que pasa en la equidad, lo que deberíamos de tener es que en la equidad, pues las cosas las hacemos a nuestra manera, de la manera que nosotros podamos, porque jamás vas a poder ser lo mismo hombre o mujer, una persona de la tercera edad con un niño, no se va a poder hacer lo mismo. Lo que tenemos que hacer es respetar y valorar que lo hacen, de la manera que sea, lo hacen. Entonces, pues entre la sociedad, pues creamos estos roles, creamos estos estigmas, creamos toda esta desvalorización por parte de la sociedad al hombre, mujer, niño, anciano. ¿Por qué? Porque pues es muy dado a juzgarlo. ¿Sabes qué? Simplemente respetemos, porque en este punto, pues hay como una guerra social, ya se está creando esta guerra social, hombres contra mujeres, y pues de verdad esto no nos va a llevar a ningún lado, más que nada en los cuerpos policíacos dentro de, pues dices, no, o sea, yo me puedo ser imparcial, pero no me puedo llevar 100 hombres y 100 mujeres dentro de una riña, vaya. Entonces, pues crear conciencia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Gracias. Ya para finalizar con este tema que es violencia intrafamiliar, las causas que lo provocan, tengo dos preguntas. ¿Tienen algún consejo final para alguien que se encuentra en una situación similar a la que estamos analizando? Sí, el primer consejo es reconocer que sí existe la violencia, que no va a cambiar, que esto no es una cosa que, como vulgarmente decimos, no es gripa que se quita con un desenfrión. Si en el caso de la persona que está sufriendo violencia, aparte, vive en la misma casa, ya tienen hijos, yo recomiendo, primer paso, iniciar con una denuncia y posteriormente también proceder a un tema de una demanda. Obviamente, la invitación es que se asesoren con un abogado que les pueda dar la orientación de los pasos a seguir y cómo realizarlo. Y de antemano también acercarse a la familia, a hablar con ellos porque necesitan el apoyo. Igual para usted, licenciada, ¿tiene algún consejo final para alguien que se encuentra en una situación similar a la que estamos analizando? Sí, que acudan a las instancias, o sea, contarlo, acercarse, pedir ayuda, o sea, dejemos de lado todas esas cosas que nos cuentan, que te ves mal, que no te van a apoyar, pedir ayuda. Más que nada, el hecho de que tú te acerques con alguien y le cuentes, eh, ya llevas el 50% de ganancia, posteriormente ya se lleva el proceso, si fuese en tu dado caso lo quisieras legal, así fuera, si solamente quieres una desintoxicación, pues de esa misma manera hay instancias donde puedes acudir, donde te pueden ayudar de la manera que tú lo pidas. O sea, ciertamente no es porque tengas que hacer las denuncias o las demandas como tal, también existen instancias donde tú puedes desintoxicarte de esta manera, o sea, de cuestión de salud mental, porque de verdad eso es una problemática en la sociedad de la salud mental, y vete desintoxicando de todo esto, acércate, infórmate. Yo creo que ahorita todo lo que te encuentres en internet es bueno,
Algunas cosas pues hay que preguntártelas varias veces y pues más que nada ayudar, ser también esa red de apoyo que necesita toda la persona que está viviendo algún tipo de violencia, ser de esa red de apoyo porque no sabes con lo poquito que tú haces cuántas vidas salvas. Es mínimo lo que tú haces, es una decisión que cambia el panorama de otra persona. Entonces, apoyémonos como sociedad. Muchísimas gracias por su tiempo. Red Tapatía, más que nada, es un mensaje de esperanza a todos ustedes que han sufrido este tipo de abuso. En verdad, no ignoren esto. Las señales que ustedes vean, recurran rápidamente a los especialistas, a las instituciones que los pueden ayudar y apoyar en todo este proceso. Recuerden, el amor al prójimo es esto, amarnos unos a los otros y poder respetarnos unos a otros, tanto a tu familia como a tus hijos, incluso hasta las mismas terceras familias, hay que respetarlas. Como sociedad somos todos uno solo. Cuidémonos. Gracias. La violencia intrafamiliar es entendida como toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia.